dificultades, yes, they will. Vienen momentos críticos donde miran que las cosas se volvieron contra ti. Sí, se ponen. Y los apóstoles fueron por eso. Dice que aún los sacerdotes, dice, el sumo sacerdote se levantó y los mandaron a encarcelar. Los encarcelaron. Yo te quiero decir a ti en esta noche que en el nombre de Cristo se puede lograr muchas cosas. Se puede lograr mucho éxito. Se puede lograr lo que nosotros hemos esperado. Ser reales. Yo quiero caminar como lo hizo Pedro, como lo hizo Pablo. Yo quiero caminar en la verdad de Dios y no manipulando, hermano. Gloria a Dios. Yo quiero que tú vivas una realidad con Dios como la estoy viviendo yo. Yo estoy viviendo una realidad con Dios. Sí la hay. El versículo 17 dice: y entonces se levantaron el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, estos de la secta de los seduceos, se llenaron de celos y echaron manos a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. El versículo 9 dice que es una manifestación más grande de Dios. Yes. Porque todas las cosas las que amamos a Dios nos llevan para bien. Yo quiero que seamos exitosos en el Señor. Pero no quiero que solamente tú llames éxito en el momento de que todas las cosas están saliendo bien. I want you to wait for the manifestation of God. Eso te va a llevar a un nivel diferente. You want to grow to the next level? Deja que Dios se manifieste. Gloria a Dios. Jesús, nunca dejes que Jesús sea negado de tu boca. Por eso que en el tiempo que va a venir, hermano, el anticristo se va a ganar a muchos. Porque van a negar a Dios. Porque, ¿sabes por qué? Porque no tienen con qué comprar. Porque el niño, porque la gente todavía, las mujeres todavía van a parir. Por 3 años y medio las mujeres van a parir todavía. Y los niños se van a enfermar. Va a haber hambre. ¿Sí me lo están tratando? Y entonces el anticristo ahí le dice: nieguen a Cristo, nieguen a Dios. Y yo les voy a poner un sellito a ustedes para que ustedes hagan comprar todo lo que quieran. Cuando una situación difícil se levanta, hermano, se levanta un Dios más grande. Y se levantó. Pero es en el nombre de Cristo Jesús. Sí, esta gente cabalgó en el nombre de Cristo Jesús. Y dice en el versículo 19, dice que más un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, de la cárcel y sacándole, dijo: y pues, puestos en pie en el templo, anunciando al pueblo todas las palabras de esta vida. Mira, ahí hay mucho. Hay 2 cosas. Uno lee esas cosas y no le pone atención. We read these things and we don't pay attention to them. We just read it. Se apareció un ángel, como que me aparecí yo ahí con la llave. Eso no voy a hacer. Yo estaba explicando a la Jessica y ella me estaba diciendo por qué nosotros no podemos mirar ángeles si están aquí. ¿Por qué no podemos mirar a los demonios? Si están alrededor de nosotros los demonios, ¿por qué no los podemos ver? Porque ellos son ángeles caídos. Amén. Son ángeles caídos. Y un ángel se mueve a una velocidad tan rápida que él no tiene cuerpo. Nosotros no podemos verlo. Se materializa. ¿Sí me hacen? Por eso es que una persona que está poseída, una persona enferma, una persona con depresión y con un montón de cosas, ¿me entiendes? Es porque los demonios se han detenido y como ellos son espíritus, pueden meterse en la vida de una persona. Entonces, este ángel que habla en el versículo 19 es una manifestación más grande aún de Dios. Esto es lo que nosotros esperamos. Esto es lo que nos viene a nosotros. No importa qué cautiverio nosotros nos encontremos, Dios siempre se va a mover con un poder más grande para que tu fe no decaiga, sino que crezca y mire su gloria. ¿Verdad que sí? Este ángel se detuvo a su velocidad que iba y bajó a hacer un trabajo. Y la puerta que está hablando ahí no es la puerta de la cárcel. Está hablando de una puerta que solo el poder de Dios puede abrir. Porque cuando leemos más abajo, dice que ellos fueron. ¿Vean que eso dice? Y que estaba todo en su lugar, estaba enllavado. Y que aún los tipos allá afuera estaban guardando nada. Porque ya Dios había sacado a los apóstoles de su lugar. Dios es poderoso. Pero todo esto funciona en el nombre de Cristo Jesús. No importa que tanto cautiverio venga sobre nosotros, no importa cuánto difícil
para poner algo que está malísimo, dice, es que las cosas se pusieron de color de hormiga, dice, negras. No importa que tan difícil las cosas se pongan. Si tú crees en tu Cristo, si tú crees en el poder de Dios, si tú sabes que tú tienes un llamado poderoso en el camino de Dios, Dios te va a sacar de esa situación. Amén. En el nombre de Cristo. Dios no nos reconoce a nosotros sin Cristo. Amén. Gloria a Dios. Dios solo nos reconoce a nosotros con Cristo. Por eso que hay gente que clama y clama y clama y clama y no reciben nada. Porque solo son dame y no saben hacer